Muchas gracias, bienvenidos al MoodCon 2023 y pues estamos muy emocionados con contar con la presencia de cada uno de ustedes. Como ya se los adelantamos, esta sesión se está grabando. En caso de que alguno llegara a tener algún inconveniente, por favor háganos saber antes de comenzar. Si no, pues quedará grabado. Bien, les voy a platicar un poquito para los que es su primer año de cómo funciona y para los que no, pues va a ser un buen refreshment de cómo va a funcionar todo esto. Primero va a comenzar la autoridad, que va a tener 15 minutos para plantear su caso. Después va a tener el agente económico 15 minutos para plantear su caso. Posterior, la autoridad va a volver a tener la palabra, va a tener 5 minutos para tener su derecho a réplica. El agente económico después, 5 minutos para su derecho a réplica. Y vamos a acabar con 5 minutos de conclusiones, nuevamente empezando con la autoridad. Al acabar las conclusiones, el jurado va a poder tener de 2 a 5 minutos para hacer preguntas puntuales a cada uno de los equipos y después será necesario que abandonen la sala los participantes para que el jurado pueda llevar a cabo la deliberación. ¿Alguna duda sobre lo anterior? Perfecto. Entonces, antes de comenzar, ¿me podría apoyar el equipo de la autoridad mencionando sus nombres y si son economistas o abogados, por favor? Por supuesto, buenos días a la contraparte, a todos los presentes y a este honorable tribunal. Nuestro equipo se compone por 4 abogados, un economista. Partiré con el economista, su nombre es Osman Elgueta Morales. Agustina Martínez Madilla, abogada. Agustín Margarejo Moreno, abogado. Tomás Fernández Woldowski, abogado. Y quien les habla, Viviana Vara Cisternas, abogada también. Perfecto. Ahora me podrá apoyar, por favor, el equipo de la agente económica en lo mismo. Hola, buenos días a todos y todas. Nuestro equipo somos 3 abogados y abogada y 2 economistas. Carolina Samson y Alexa Castro son economistas. Diego Uribe y Salvador Martínez y yo somos los abogados y abogada. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora podemos comenzar. Le cedo la palabra a la autoridad. Les recuerdo, tienes 15 minutos. Les invito a poner ustedes también su cronómetro para evitar que vayan cogiendo el último minuto. De todos modos, yo aquí en el chat les voy a avisar cuando les quede 5 minutos y cuando les quede 2 minutos. Perfecto. Queríamos solicitar si podemos ocupar un cronómetro para llevar el tiempo que tenemos nuestro alegato. Sí, adelante, pueden llevar su propio cronómetro. Yo tengo que llevar el mío, pero por favor lleven también el suyo. Y si también podemos presentar unas diapositivas que tenemos listas para el alegato. Sí, sin problema alguno pueden compartir pantalla. Verificar a su vez si se ven las diapositivas, si nos escuchamos bien y si se cambian adecuadamente, por favor. Confirmo que se ven. Buenos días, miembros de este honorable tribunal, miembros de las contrapartes y todos los presentes. Como autoridad investigadora, procederemos a imputar 2 ilícitos en contra de Gabat Pharma. En primer lugar, el abuso de posición dominante y en segundo lugar, un acuerdo colusorio. Ambos ilícitos se imputarán de manera independiente. Nuestro alegato se estructurará como se señala en pantalla. A continuación, iniciaré con los hechos del caso. Gabat Pharma, en adelante. Solo Gabat es una empresa que produce y comercializa un medicamento llamado Adelina, el cual es utilizado para tratar los síntomas de la influenza. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, este medicamento también comenzó a ser utilizado para tratar los síntomas de la anosmia producido por el COVID-19. Este fármaco utiliza la molécula de la adelidivina, el cual venció una patente el 1 de febrero de 2020. A su vez, Generic Health es una empresa que produce y comercializa medicamentos con patentes vencidas. Generic ingresa al mercado con el medicamento Adovit el 1 de julio de 2020 y comienza a competir con la Adelina, ya que ambos utilizan la molécula adelidivina. En enero de 2021, Gabat lanza un nuevo
medicamento con una nueva patente industrial llamada Adelina Plus. Este utiliza los mismos compuestos que los fármacos antes mencionados, pero además utiliza la molécula de la citina, que lo diferencia de la adelina, ya que este no produce el efecto secundario de acidez estomacal. Respecto a los hechos que fundan nuestro dictamen, tenemos tres. En primer lugar, Gavat Pharma suscribió un contrato con Laboratorios Yaja Pharma en abril de 2020. En este, Yaja Pharma se obligaba a cesar cualquier esfuerzo de producción y de comercialización de medicamentos que contuvieran la molécula adeliribina. El segundo hecho que funda este dictamen corresponde a que Gavat inició un procedimiento administrativo de la infracción por la transgresión de la patente Adeplas contra Generic. El tercer hecho que fundamenta nuestro dictamen es que en julio de 2021, trabajadores de Gavat publican estudios sobre la efectividad exclusiva de Adeplas para el tratamiento de la anosmia. Esto, meses después, fue desmentido por la Autoridad de Riesgo Sanitario de Yajalón, la cual señala que para el tratamiento de la anosmia, los tres medicamentos poseen exactamente la misma efectividad. Establecidos los hechos, procederemos a tratar el derecho. Para ello, le doy la palabra a mi colega Osman. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Honorable Tribunal, me permito iniciar el alegato en relación con el mercado relevante. La delimitación del mercado relevante se realizará conforme al artículo 67 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, del cual se desprenden dos criterios de delimitación. 1. Delimitación del producto. Y 2. Delimitación geográfica del mercado. Magistrados, en primer lugar, la delimitación del producto se acota a los medicamentos para el tratamiento del padecimiento médico derivado del virus de influenza que contengan el principio activo de adeliribina. Esta delimitación se basa en el principio de sustituibilidad. La sustituibilidad se refiere a la capacidad de un producto, en este caso un medicamento, para ser intercambiado por otro, debido a semejanzas en características, eficacia y precio. Magistrados, es crucial entender la sustituibilidad entre estos tres medicamentos mencionados anteriormente, por lo que para ello presentamos tres argumentos fundamentales. 1. Unidad en su composición. Todos estos medicamentos contienen la misma molécula fundamental, adeliribina. 2. Los tres medicamentos poseen propiedades terapéuticas similares. 3. Perspectiva del consumidor. Existe una percepción del consumidor sobre estos medicamentos como intercambiables. Y profundizando en el tercer punto, los efectos económicos a causa de la campaña de desinformación muestran el incentivo de modificar la percepción de los consumidores con respecto a Adeplas y los otros medicamentos. El gráfico presentado a continuación es mucho más que una simple representación visual de la demanda. Revela una narrativa que respalda la sustituibilidad entre Adeplas y los otros medicamentos. Se observa una fluctuación en la demanda de Adovit, marcada por esta caída pronunciada de aproximadamente un 56% tras las campañas de desinformación. En este otro gráfico se sigue evidenciando el efecto económico de la desinformación, con una correlación de menos 0.65, lo que quiere decir que a medida que Adeplas ganaba demanda, Adovit la perdía. Sin embargo, tras la corrección de la Arizani, ambas demandas se empiezan a correlacionar positivamente. Magistrados, si estos medicamentos no fuesen vistos como sustituibles por el público, ¿por qué se esforzaría a alguien en dirigir una campaña de desinformación? La respuesta es clara, porque saben que, al sembrar dudas sobre uno, afectan directamente la demanda y percepción del otro. Esta táctica solamente tiene sentido en un escenario donde los consumidores ven a Adeplas y Adovit y Adelina como intercambiables, donde elegir uno sobre el otro se basa en la confianza y la percepción. Ahora, magistrados, con respecto al mercado geográfico, los registros sanitarios son emitidos por las autoridades de Yajalón y solo tienen validez dentro de sus fronteras. Esto significa que cualquier producto farmacéutico debe ser aprobado específicamente para su distribución y venta en la República, creando un mercado delimitado por estas regulaciones. Así, la aprobación regulatoria define y limita el mercado geográfico, situando a Yajalón como el ámbito de competencia directa y relevante para estas empresas farmacéuticas. Ahora, magistrados, me permito entrar en detalles sobre la posición de dominio. Los datos y antecedentes que han sido expuestos ante esta comisión revelan que, en el contexto de Yajalón, Gavat ha ejercido una clara posición de dominio en el mercado. Cabe recordar que hasta febrero de 2020, Gavat operaba sostenido por una patente que le otorgaba cierta exclusividad. A pesar de que dicha patente venció y la empresa Generic introdujo su producto en julio de 2020, Gavat conservó una asombrosa cuota de mercado de 89% en promedio para finales de ese año. Esta posición se solidifica aún más entre 2021 y 2022, tal como se evidencia en la gráfica.
Durante este periodo, con la introducción de Adeplas al mercado, la participación de Gabat aumentó drásticamente, alcanzando un promedio de 97%. Teniendo esto en consideración, se procederá a la imputación de los ilícitos. Magistrados, imputamos abuso de posición dominante. El artículo 63 exige la concurrencia de 3 requisitos. 1. Que la conducta se subsuma en alguna causal del artículo 65. 2. Que el agente económico ostente de una posición de dominio. Y 3. Que se obstaculice el desenvolvimiento de un competidor. El segundo requisito, es decir, la posición de dominio, ya fue debidamente acreditada en la sección anterior. Y para entrar en detalle con respecto a los otros requisitos, le daré la palabra a mi colega Agustín. Muchas gracias, colega Hoffman. Se cumple este primer requisito porque las conductas que aquí describiremos se enmarcan en el numeral 12º del artículo 65. Estas conductas mediante las cuales Gabat abusa de su posición de dominio son dos. En primer lugar, Gabat abusa del procedimiento administrativo mediante el cual solicita la interposición de medidas cautelares en contra de Generic. A través de este procedimiento, lo que la contraparte hace es instrumentalizar el sistema de justicia para fines no previstos por él. Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia más autorizadas aceptan que el ejercicio de un derecho, por ejemplo, la interposición de acciones judiciales o administrativas, sean un mecanismo idóneo para configurar el abuso de posición dominante. Por ejemplo, el tratadista Borg señala, a raíz de la primera enmienda, que los medios mediante los cuales se abuse de la posición de dominio pasan a segundo plano cuando la finalidad y los efectos son ilegítimos. Señores jueces, la contraparte va a hacer todo lo posible para tratar de manipular esta situación y hacerla ver como un legítimo ejercicio de sus derechos. De esta manera, su discurso trata de ocultar el hecho de que los derechos de la ADEPLAS no se ven afectados por el ADOBID. Precisamente sobre este punto quiero ser claro. El problema aquí no es que se trate de proteger la patente de la ADEPLAS, sino que dicha patente se instrumentalice ilegítimamente para evitar la competencia respecto de la adelina. La patente y los derechos de la ADEPLAS no alcanzan a la adelina, que es un medicamento distinto, sobre el cual no se tiene patente vigente. Se tuvo en su momento, pero actualmente no se tiene. Por tanto, solicitar una medida cautelar para resguardar los derechos conferidos en virtud de la patente de la ADEPLAS resulta del todo improcedente si tenemos en consideración que el medicamento objeto de dichas medidas es el Adobid, que es la versión genérica de la adelina, pero no de la ADEPLAS. Asimismo, y como si esto no fuera poco, adelantando la inevitable reintegración de genérica al mercado por el levantamiento de las medidas cautelares, Gabat aprovechó su ausencia para iniciar una campaña de desinformación mediante la publicación de diverso material científico que contenía información falsa que fue, de hecho, posteriormente desmentido por el Arizani. De esta manera, Gabat financió la divulgación de este material, el cual fue elaborado y publicado por sus propios trabajadores. No es coincidencia que todas las publicaciones de sus trabajadores estén encaminadas a desprestigiar a Generic, en especial teniendo en consideración que dicha información era manifiestamente errada. No es posible creer que todos estos científicos de una de las empresas farmacéuticas más importantes y prestigiosas a nivel mundial simplemente se equivocaron sobre el mismo asunto, todos juntos al mismo tiempo. Finalmente, el requisito tercero consiste en que se trata de un abuso exclusorio, lo que guarda relación con la causal invocada. Sobre esto, cabe tener presente que la jurisprudencia europea está contesta en que el estándar que exige el desplazamiento refiere más bien a una obstaculización de la competencia. Sin embargo, en este caso, podemos afirmar que se desplaza motivadamente e intencionalmente a un competidor del mercado relevante. Para probar esto, basta con ver el gráfico presente en la lámina. Honorables jueces, les pido que me acompañen en su análisis. Antes de la medida cautelar, podemos observar que la demanda promedio de Adobid era de 125.000 millones de unidades mensuales, con una tasa de crecimiento del 134%. Luego de las medidas cautelares se observa un desplome de un 79% en la participación de Generic y en menos de 3 meses sale completamente del mercado. Con posterioridad a la reincorporación de Generic al mercado se puede evidenciar que nunca logró alcanzar la participación que ostentaba anteriormente, nunca, en ningún momento. Y tras la campaña de desinformación, la demanda del Adobid sufre una nueva caída, esta vez de nada más y nada menos que del 56%. Estos efectos, señores jueces, no son una casualidad. Podemos presumir que ellos son motivación de Gabat teniendo en consideración 3 elementos. En primer lugar, el gráfico en pantalla da cuenta de que existe una relación inversamente proporcional perfecta, es decir, de coeficiente -1, entre la participación de Generic y Gabat. Es decir, mientras menos cuota de mercado tenga Generic, más cuota tendrá Gabat. Ahora, en segundo lugar, la demanda de estos medicamentos es inelástica, por lo que los consumidores estarán dispuestos a pagar más con tal de poder adquirir dichos medicamentos, lo que implica que un aumento en los precios será provechoso y viable para Gabat. Finalmente, como se evidencia en los ratios financieros, el agente denunciado tiene una economía de escala,
por lo que un acaparamiento de la cuota de mercado de Generic implicaría un aumento en sus ganancias brutas, pero también, y esto es muy importante, en el porcentaje de sus utilidades. Señores jueces, finalmente todas estas conductas descritas producen efectos negativos en el mercado. Al respecto, el tercer tribunal es tajante sobre la magnitud del daño, como se evidencia en la lámina y en la cita transcrita. Esto también se ve reflejado en el gráfico número 5, que da cuenta de que cuando Generic entra al mercado con el Adovit a un 33% más barato que la Adelina, los precios de este último medicamento, la Adelina, bajan en casi un 20%. En resumen, el Adovit costaba un tercio menos y por tanto existía una alternativa más barata para el consumidor. Honorable tribunal, le pido a cada uno de ustedes que no se confundan. Ese 33.3%, la demanda promedio de 125.000 millones de unidades mensuales, y cada una de las cifras mostradas en este alegato no son simples números. Son millones de familias yalajonenses en una de las crisis sanitarias más devastadoras del último tiempo. Y este no es un mercado cualquiera. No se trata del mercado ni de los relojes ni de los vehículos. Se trata del mercado de la salud y, por tanto, de la vida de todas estas personas. Para continuar con el alegato, abordaremos el acuerdo colusorio que será explicado por mi colega Agustina. Honorable tribunal, además del abuso de posición dominante, el acuerdo celebrado entre Gavat y Yaja Pharma corresponde a una práctica anticompetitiva de prohibición absoluta establecida en el artículo 62, número 2. Si atendemos al contenido de la cláusula primera del acuerdo celebrado entre la denunciada y Yaja Pharma, daremos cuenta de que esta es abiertamente restrictiva de la competencia, toda vez que este último se obliga a no producir, comercializar o promocionar un futuro e hipotético medicamento que utilice la molécula adelridina. Esto le permite a Gavat excluir a un competidor que, si bien no posee participación actual en el mercado relevante, podría llegar a tenerlo mediante la consolidación productiva de la investigación que llevó a cabo, debido a que dejaron de existir derechos que protegieran el producto de la denunciada al haber vencido las patentes sobre la molécula adelridina y el fármaco adelina en 2014 y 2020 respectivamente. A la luz de estos antecedentes, esta comisión califica el acuerdo en cuestión como uno de prohibición absoluta, ya que el estudio de sus cláusulas evidencia una alta capacidad restrictiva, puesto que las obligaciones de no hacer que acarrea superan severamente en términos temporales el plazo de protección de las patentes. Es por esto que el objetivo último de este contrato es reducir la incertidumbre natural del mercado e incrementar el poder que ostenta Gavat. Este incremento de la posición de dominio le permitiría no solo tener mayor control sobre los precios, sino que también iniciar las acciones ya señaladas tendientes a monopolizar el mercado. Por todo lo señalado anteriormente, Gavat incurre en dos prácticas anticompetitivas. En primer lugar, la utilización de su poder de mercado para introducir prácticas abusivas. Esto lo hace mediante dos formas. Uno, el abuso del procedimiento administrativo iniciado en contra de Generic, y dos, la campaña de desinformación. En segundo lugar, la realización de un acuerdo colusorio con Laboratorios Yaja Pharma. Por todo lo anteriormente mencionado, solicitamos como medidas sancionatorias que, en primer lugar, se deje sin efecto el contrato celebrado entre Gavat y Yaja Pharma, y en segundo lugar, se aplique la multa del artículo 165, número 2, o bien la suma que este honorable tribunal estima pertinente. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias, autoridad. Cedo ahora la palabra al equipo del agente económico. Tienen 15 minutos. Va también, al igual que el equipo competidor, nos gustaría probar que las slides se vean, que escuchen y que podamos moverla. Por favor. Sí, sin problema alguno, adelante. ¿Pueden ver nuestra pantalla? Confirmo que se puede ver tu pantalla. Perfecto. Buenas tardes, tribunal, autoridad investigadora y todos los presentes. El día de hoy la autoridad investigadora busca imputar de manera injustificada a Gavat dos supuestas conductas anticompetitivas, mismas que quedarán refutadas a lo largo de la presente audiencia.
Antes de comenzar con los argumentos introductorios, cabe mencionar que resulta completamente ilegal que la autoridad investigadora busque imputar dos conductas que ni siquiera se regulan por un mismo artículo, ya que sus facultades únicamente le permiten imputar una. No obstante, Gabat refutará cada una de ellas. En primera instancia, desvirtuaremos lo relativo a la práctica monopólica relativa que la autoridad investigadora busca imputarnos. Los artículos 63 a 70 de la ley establecen la regulación de una práctica monopólica relativa, mismas que se actualizarán al cumplir con los siguientes requisitos. Que ésta sea realizada por un agente económico con posición dominante en el mercado relevante, que encuadre en una fracción del artículo 65, que el objeto o efecto de desplazar indebidamente de esta posición sea desplazar indebidamente a otro agente y que haya ausencia de ganancias en eficiencia. Para realizar el análisis, primeramente hablaremos del elemento relativo a la posición dominante en un mercado relevante. Esto cobra relevancia porque el elemento medular de todo análisis de una práctica monopólica relativa es la definición del mercado relevante, porque a partir de este podremos demostrar todos los elementos que se deben considerar en la misma. En el caso en concreto, la autoridad erróneamente lo define de la siguiente manera: medicamentos para tratar el virus de la influenza que contenga el principio activo adeliribina. Dicha definición es errónea tal y como a continuación se demostrará. La ley nos indica que el mercado relevante se compone de un elemento geográfico y un elemento producto. Por lo que respecta al elemento geográfico, la autoridad acierta en centrarse en todo el territorio de Yajalón. Ahora bien, en cuanto a la dimensión producto, la autoridad investigadora comete varios errores. Un medicamento siempre se distinguirá de otro según la clasificación establecida por la Organización Mundial de la Salud, según el uso terapéutico o efecto farmacológico para el cual fue creado. A saber, la deliribina fue clasificada bajo el ATC J05AH, inhibidores de la neuraminidasa. Así las cosas, la deliribina es utilizada para combatir la neuraminidasa, que es una proteína presente en el virus de la influenza que permite su propagación en los individuos y los contagian de este virus en sus tipos A y B. De esta manera, en términos del artículo 67, un mercado relevante siempre debe considerar todos los productos o bienes que sean sustitutos del bien investigado. Así las cosas, si la deliribina sirve para combatir la influenza, entonces todos los medicamentos del mercado que sirvan para el mismo tratamiento deben entrar al mercado relevante. A saber, todo medicamento que utilice las sustancias activas adeliribina, Sanamir, Peramivir o Celtamivir, entre otros, deben ser considerados como parte integrante del mercado relevante. De lo anterior, se desprende que el mercado de relevante, definido de manera correcta, debió ser mercado de producción y comercialización de antivirales de acción directa para la prevención y el tratamiento de influenza tipo A y B en todo el territorio de Yajalón. Es por lo anterior que al definir de manera equívoca el mercado relevante, todo el análisis que la autoridad investigadora realizó respecto de un mercado mal definido carece de sentido y de toda lógica, ya que en el correcto mercado, Garat carece de posición dominante, resultando evidente que el primer requisito de una práctica monopólica relativa no se actualiza en la presente investigación, ya que la autoridad no considera todos los competidores existentes en el mercado, violando así lo establecido por la fracción tercera del artículo 69 de la ley. Continuando con la delimitación del producto, la autoridad investigadora usa como supuesta evidencia de la sustituibilidad de la demanda entre adelina y adovir la elasticidad precio cruciada de la demanda. Esta elasticidad realizada presenta vicios en el sentido de que no se usó evidencia real del supuesto aumento del 1% en los precios de adelina, dado que este medicamento nunca aumentó de precio, por lo que la creación de este supuesto aumento del 6.31% en la demanda de adovir fue creada por cálculos y suposiciones que no se apegan completamente a los datos presentados. Por lo tanto, este cálculo, ya fuera hecho por proyecciones o correlaciones, no es una evidencia contundente de la sustituibilidad de la demanda. La autoridad investigadora muestra, como evidencia de la supuesta posición dominante de Gabat en el mercado, que los ratios de los costos de venta y los gastos operativos de Gabat en relación con los ingresos de 2018 a 2022 van disminuyendo. Asume que esto quiere decir que Gabat está aprovechando las economías de escala. Esta conclusión es viciada. Las economías de escala se refieren a la reducción de los costos por unidad a medida que una empresa aumenta su producción. Esto generalmente se logra distribuyendo los costos fijos entre un mayor número de unidades producidas. Los ratios que muestra la autoridad en ningún momento aluden a una reducción de costos por unidad a medida que la empresa aumenta su producción.
Es recomendable recordar que la autoridad investigadora tiene la carga de la prueba, por lo que tratar de argumentar que GABAT tiene una posición de dominio a partir de este argumento falaz es inválido. Dando en cuenta las consideraciones anteriores sobre el mercado relevante y su incorrecta definición por la autoridad, se procede a refutar las supuestas conductas imputadas a GABAT, que corresponden al segundo elemento de las prácticas monopólicas relativas. Al respecto, la autoridad establece que GABAT abusó del procedimiento administrativo al iniciarlo en contra de Generic Health el 2 de enero de 2021 por la violación de la patente de AD+, y solicitar una medida cautelar para evitar su comercialización hasta en tanto no se resolviera. Contrario a lo manifestado por la autoridad investigadora, GABAT actuó y ha actuado en todo momento conforme a la ley. GABAT tenía derecho, dentro de su esfera jurídica, el derecho a iniciar el procedimiento administrativo referido. Tanto así que este fue admitido a trámite, y más aún que se le fueron otorgadas las medidas cautelares. Además, el ejercicio de ese derecho no es en absoluto abusivo. Por respecto a las medidas cautelares, Generic Health igualmente contaba con el derecho a impugnarlas, cosa que sucedió. Y específicamente respecto al procedimiento administrativo, Generic Health tuvo y ha tenido hasta la fecha el derecho de manifestar lo que a su derecho convenga para defender a sus intereses. Y en todo caso, la autoridad investigadora no es la competente para resolver este asunto. La autoridad investigadora menciona la opinión de un jurista aislado respecto de un acceso libre e ilimitado a los organismos y tribunales. El caso concreto está lejos de lo anterior, pues no se trató de un acceso libre ni ilimitado, ya que GABAT inició únicamente un procedimiento administrativo, no un número ilimitado de ellos, y siempre se apegó a las reglas procesales respectivas. Por otro lado, la autoridad investigadora menciona que las medidas cautelares solicitadas por GABAT fueron abusivas al no tener fundamento. Primero, la autoridad investigadora no tiene competencia para resolver ni hacer ese tipo de afirmaciones. Y además, lo anterior es completamente absurdo e irrelevante para el caso, ya que en primer lugar la determinación de la procedencia, una vez más, no le corresponde a la autoridad investigadora, sino que esto le corresponde al instituto y a los tribunales. Y además, el hecho de que GABAT haya ejercido un derecho que al final resultó revocado, no acredita que éste haya abusado de su derecho, sino que simplemente refleja el funcionamiento de la justicia en su día a día en Yajalón y la posibilidad de que las decisiones de ciertas autoridades sean modificadas por autoridades jerárquicamente superiores en caso de ser pertinente. Es decir, GABAT tenía derecho a iniciar ese procedimiento referido y tenía derecho a solicitar las medidas, así como Generic Health tuvo derecho a impugnar las medidas y a defenderse a lo largo del procedimiento. Negarle a GABAT el derecho a solicitar las medidas cautelares implicaría una vulneración a su derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional mexicano y 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Por otro lado, como fue mencionado en la contestación al dictamen de probable responsabilidad, uno de los objetivos primordiales de GABAT es promover la innovación y desarrollo de la industria farmacéutica, por lo que en los últimos años ha patrocinado diversas investigaciones y publicaciones médicas a cargo de sus divisiones de investigación. Específicamente, GABAT patrocinó la publicación de 3 artículos de investigación sobre medicamentos relacionados con el mercado relevante en cuestión. En dichos artículos, los especialistas informaron que la sustancia activa adalidivina podría funcionar para aliviar el síntoma de la anosmia derivado del COVID. No obstante, la eficacia de esta sustancia activa depende de la concentración en el medicamento o de su combinación con la molécula citina. Cabe mencionar que en dichos artículos en ningún momento se refiere a un medicamento en específico, sino únicamente a las sustancias activas, lo cual pone de manifiesto que la autoridad lo único que busca es manipular la verdad. Aún y cuando GABAT patrocina publicaciones médicas con el fin de fomentar el estudio y desarrollo académico en la industria farmacéutica, lo anterior no quiere decir que GABAT sea quien efectivamente redacta dichas publicaciones. Como cualquier publicación científica, se delega dicha labor a los expertos para que, con su experiencia y conocimiento, puedan redactar un documento de ese tipo. Entonces, no obstante que GABAT aporta los fondos para que se puedan hacer las investigaciones y conclusiones derivadas de los artículos, nada tiene que ver con los contenidos efectivamente dispuestos en ellos. Comisionados, ahora yo ahondaré acerca del tercer elemento de las prácticas monopólicas relativas. Cabe mencionar que los artículos académicos no fueron redactados con el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros agentes económicos, en este caso Generic Health. Como evidencia del anterior, se puede analizar la estructura del mercado de venta de medicamentos con sustancia activa adalidivina, orientados al tratamiento de influenza. Tras la publicación de estos artículos médicos, la participación de mercado de Adelina, que es el medicamento distribuido por GABAT, disminuyó en un 5.6%,
mientras que la participación de mercado de Adovit, que es el medicamento distribuido por Generic Health, aumentó en un 0.9%. Si el efecto de la publicación de los artículos fuera desplazar a la competencia, como indebidamente señala la autoridad investigadora, la participación de mercado de Gabat se debió haber reducido, lo cual no ocurrió en este caso. Por otro lado, cabe recordar que correlación no implica causalidad. El hecho de que hubiera caído la cantidad demandada de Adovit con posterioridad a la publicación de los artículos no indica más que una correlación, que puede deberse a efectos no controlados dentro del estudio, y la autoridad investigadora es omisa en presentar mayores elementos para afirmar lo contrario. Por ejemplo, debieron haber tomado en cuenta el ingreso de los consumidores, facilidad de acceso, cambios en redes de distribución, entre otros, para poder hacer tal afirmación. Finalmente, la autoridad investigadora menciona que existe una relación inversamente proporcional perfecta entre la participación de Generic Health y Gabat. Lo anterior es incorrecto porque deriva de su mala definición de mercado relevante, como expuso Diego, ya que además de Generic Health y Gabat, existen diversos competidores en el mercado relevante, por lo que esta relación no es inversamente proporcional, como señala la autoridad investigadora. Respecto al cuarto elemento de una práctica monopólica relativa, la autoridad investigadora omite realizar un análisis respecto de las ganancias en eficiencia que que Gabat genera en el mercado investigado. A saber, ignora el contenido del artículo 64 y las fracciones que éste contempla. Por otra parte, la autoridad investigadora busca imputar a Gabat por un supuesto acuerdo colusorio previsto en el artículo 62 de la ley. Lo anterior no es correcto, tomando en cuenta lo siguiente. El artículo señalado por la autoridad establece que se consideran ilícitas las prácticas absolutas restrictivas de la libre competencia, consistentes en los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí y que actualicen alguna de sus fracciones. Aun cuando efectivamente sí se realizó un acuerdo comercial con Yaja Pharma, un elemento sin el cual no se puede configurar la práctica es que el acuerdo sea entre agentes económicos competidores entre sí, y hago énfasis en competidores. En el caso concreto, esto no se actualiza, pues lo cierto es que Yaja Pharma nunca entró a competir en el mercado relevante, es decir, se encontraba en etapa de desarrollo. Entonces, tomando en cuenta que el derecho administrativo sancionador se rige bajo los mismos principios que los del derecho penal, no se satisface este elemento, pues la ley no dice posibles o potenciales competidores, dice competidores. En conclusión, la autoridad no acreditó la actualización de los 4 elementos previstos por las prácticas relativas, ni acreditó que Gabat y Yaja Pharma fueran competidores, por lo que no acreditó los elementos de las prácticas absolutas. Entonces, atentamente solicitamos a este tribunal que se desestime el presente caso y se resuelva en favor de Gabat. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra nuevamente a la autoridad para que para su derecho de réplica tienen 5 minutos. Muchas gracias, su señoría. Antes me gustaría verificar si se ven unas diapositivas que buscamos compartir, si se escucha y se ve el traslado de las diapositivas. Te confirmo que se ven las diapositivas y te escuchamos bien. Pueden comenzar cuando gusten. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de este honorable tribunal, esta comisión viene a reafirmar la responsabilidad del acusado en los ilícitos de abuso de posición dominante y acuerdo colusorio. Para ello se dará cuenta de 2 errores centrales en las defensas de Gabat. Primero, un error en la determinación del mercado relevante y la consecuente posición de dominio, y después, un error en el derecho a propósito de las conductas imputadas. Primero, la contraparte yerra en la determinación del mercado relevante, toda vez que incluye como parte de este productos que realmente no son sustitutos respecto de los fármacos Adelina y Adelina Plus. El mercado relevante en cuanto al producto correctamente determinado conforme al artículo 67 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, como se mencionó por mi colega anteriormente, es el mercado de comercialización de medicamentos para el tratamiento del padecimiento médico derivado del virus de influenza que contengan el principio activo de adiliribina. En ese sentido, la inclusión de otros productos no se ve justificada desde un punto de vista económico, toda vez que el denunciado decide no aportar antecedentes relativos a la elasticidad precio cruzada de la demanda que respalde la percepción de que para los consumidores los fármacos incorporados sean sustitutos cercanos.
Su señoría, la contraparte incluye 6 nuevos compuestos en su errónea determinación del mercado relevante, pero fue incapaz de mencionar un solo fármaco que efectivamente compita con sus productos, y es por lo tanto más incapaz de demostrarlo económicamente. Honorables miembros de este tribunal, la denunciada busca, con la inclusión de estos productos en su mercado relevante, diluir su posición de dominio, para así negar la concurrencia del requisito segundo del artículo 63 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, permitiéndole esto refutar la comisión del ilícito que a este respecto se le imputa. Pero a pesar del alegato malicioso de la contraparte, la comisión desea recalcar que la posición de dominio del denunciado es indesmentible, atendiendo a los argumentos económicos y jurídicos que se han dado. Solo me gustaría aportar hasta este respecto que hasta hace pocos años la denunciada operaba como un verdadero monopolista en el mercado relevante al interior de Yajalón. Su señoría, como puede ver en los gráficos que se acompañan, mediante las conductas que se le imputan, la denunciada buscaba mantener esa posición de dominio y con ello contravino abiertamente las normas que regulan la libre competencia. Segundo, la denunciada yerra al estimar que la manera en que ha protegido los derechos que le confieren las patentes de Adelina y Adelina Plus no contraviene la normativa de la libre competencia. Su señoría, esta comisión no contraviene en ninguna manera la idoneidad de las patentes de Gabat, ni tampoco si los productos que protege son novedosos o representan una innovación en la industria. Lo que esta comisión denuncia tajantemente es que la denunciada abusa de la posición que le otorga aquellas patentes, excluyendo a un competidor potencial por 5 años, según pactó en el acuerdo exclusorio que ven en la pantalla, y utilizando los aparatos judiciales para paralizar transitoriamente la producción y venta de un competidor actual, deteniendo así la presión competitiva que éste ejerce sobre ella. Además, su señoría, disculpe la demora, es evidente que los artículos que publicaron los patrocinados por Gabat no eran meros intentos informativos. La contraparte intenta argumentar de alguna manera que estos no estaban dirigidos directamente a Generic, por lo que no puede ser un acto contrario a la libre competencia, pero evidentemente por las características del mercado buscaban expulsar a Generic Health del mercado. Creerlo de otra forma sería contravenir el pronunciamiento de aquella autoridad, que informó, esta vez sin sesgos, que todos los medicamentos del mercado relevante poseen igual eficacia en el tratamiento de la anosmia. Honorables miembros del tribunal, los privilegios industriales, en este caso las patentes, no deben ser utilizadas a libre arbitrio de quien las detenta. En ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Unión Europea, aduciendo que aquellas empresas que tengan posición dominante no pueden acudir a procedimientos legales con el fin de impedir o dificultar la entrada de competidores en el mercado si no existen motivos basados en la defensa legítima de sus derechos para ello. Y este, su señoría, no es el caso. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo de la comisión. Le toca los 5 minutos de réplica al agente económico a partir de ahora. Pueden iniciar. Muchas gracias. Primeramente, pues la autoridad investigadora comete diversos errores al definir el mercado relevante. O sea, al final, lo que interesa es la clasificación ATC, que es una clasificación de la OMS. No fue una clasificación que nosotros desarrollamos, fue una clasificación mundial en la que se establecen las finalidades o las funciones, así como el uso terapéutico, etcétera, para los cuales son utilizados todos los medicamentos del mundo. Esta clasificación contempla que la deliribina se encuentra en la ATC J05AH, mismo que busca inhibir la neuraminidasa. Siguiendo esa línea, entonces todo medicamento que busque inhibir la neuraminidasa debe ser considerado como un bien sustituto del bien investigado. Si seguimos la línea de la autoridad investigadora, podríamos llevar al absurdo su argumento con el siguiente ejemplo. Suponiendo que yo tengo sed y quiero tomar cualquier líquido que me permita eliminar o saciar esta sed, yo puedo tomar jugo de naranja, puedo tomar leche, puedo tomar agua, puedo tomar refresco. Al final, todos estos objetos o sustancias van a satisfacer la necesidad que quiero satisfacer. Entonces, cualquier medicamento que logre combatir la neuraminidasa
debe ser considerado como parte integrante del mercado relevante. Respecto a la posición de dominio que la autoridad considera que tenemos, a partir de una definición errónea de un mercado relevante, pues claramente la posición de dominio va a estar sesgada o mal definida. Las conductas que nos buscan imputar son un abuso de una posición de dominio a partir del ejercicio de un derecho y de una medida cautelar, que según ellos textualmente definen como fines no previstos por él, pero el artículo 345 de la ley aplicable en materia de propiedad industrial textualmente nos indica que las medidas cautelares son legítimas y reguladas. La autoridad considera que es improcedente la medida cautelar porque la deliribina no tiene patente, pero ignoran que el procedimiento administrativo respecto a la patente es sobre el medicamento AD+, no sobre la deliribina ni la adelina. Respecto a su argumento de la campaña de desinformación, la autoridad investigadora textualmente indicó que la información manifiesta es errada. Lo anterior es erróneo y de mala fe la autoridad lee entre líneas el contenido de las publicaciones que realizan los investigadores y científicos especializados en la materia. Todas las gráficas que demostraron en su argumentación, efectivamente, supuestamente demuestran su decir, pero estas gráficas no demuestran nada e inclusive no pueden sustentar los números o cifras que contienen con la información contenida en el expediente. Respecto a la práctica monopólica que consideran que cometimos, es evidente que no demuestran que Yaja Pharma y Gabat son competidores. Supuestamente la autoridad investigadora considera que nosotros tenemos una posición de dominio y que a partir de las prácticas que señalan que cometimos, buscamos tener un mayor control sobre los precios en el mercado. Pero esto no es así. Inclusive, con la información que obra en el expediente se puede demostrar que con el paso de los años, Gabat ha disminuido el precio de sus medicamentos y en todo momento ha buscado innovar. Y cabe recalcar que Gabat, contrario a Generic Health, es una empresa, una farmacéutica dedicada a la innovación y desarrollo en el sector farmacéutico. Y a pesar de lo anterior, nosotros no nos enfocamos en vender nuestros productos caros, sino en desarrollar productos o medicamentos nuevos en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, comisión. Pasamos a la ronda de conclusiones. Recuerden que cada equipo tiene 5 minutos para dar sus conclusiones. Entonces, damos paso a que la comisión dé sus 5 minutos de conclusiones. A partir de ahora, por favor. Antes de comenzar, quería solicitar que si se ve las diapositivas, si se pueden pasar y si nos escuchan correctamente, por favor. Sí, todo está bien. Sí, sí se puede. Adelante. Miembros de este honorable tribunal, ¿no es acaso crucial proteger la competencia justa y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos, especialmente en momentos críticos donde la salud de la población está en riesgo? Señores jueces, el caso que nos convoca reveló la verdad que es preocupante. La manipulación del mercado de medicamentos como un atentado directo contra la salud pública y la integridad de la libre competencia. Es por esto que esta autoridad investigadora, como se ha logrado probar a lo largo de este alegato, concluye que Gabat incurre de manera innegable en 2 prácticas anticompetitivas contrarias a la Ley de Competencia Económica y a Jalón. En primer lugar, la práctica de abuso de posición dominante correspondiente al artículo 63 en relación a su artículo 65, numeral 12. Y en segundo lugar, la práctica de acuerdo colusorio del artículo 62 en su numeral segundo del mismo cuerpo normativo. Honorable tribunal, si algo con lo que deban quedarse el día de hoy es con estos 2 puntos, pues abordamos mediante qué conductas Gabat concreta estos dichos ilícitos. Para su configuración debemos delimitar y aludir al mercado relevante, en el cual la delimitación del producto corresponde a los medicamentos para el tratamiento médico del virus de influenza que contengan el principio activo adeliribina, existiendo sustituibilidad en los 3 medicamentos mencionados en los hechos del caso. En cuanto al mercado geográfico, este se circunscribe en la República de Yajalón, por lo que, magistrados, resulta del todo ilógico pensar que
una posición de dominio no pueda ser obtenida en virtud de una patente farmacéutica y pensar que en dicho caso no se pueda abusar de ella, aún más sabiendo que estas causan un impacto directo a la salud y el bienestar de las personas. Al ser patentes propias de la industria farmacéutica, presentando riesgo latente y constante para la libre competencia. En el mercado relevante se producen estos ilícitos porque GABAT tiene posición dominante. Es preciso señalar que, hasta inicios del año 2020, GABAT operaba como un monopolio regulado en el mercado, respaldado por su patente exclusiva. Esta posición dominante se fortaleció aún más entre los años 2021 y 2022, periodo en el cual GABAT lanzó además al mercado, y su participación ascendió producto de estas prácticas anticompetitivas a un promedio nada más ni nada menos que un 97%. Todo esto justificado en los gráficos que podemos presenciar en pantalla. Y a su vez, un acuerdo entre GABAT y Laboratorio Yagafarma. Estamos ante un abuso de posición dominante, la cual se comprueba en este alegato siempre que se ha cumplido con todos y con cada uno de los requisitos necesarios para conformar la conducta típica. A saber, el abuso de posición dominante se refleja en dos conductas incuestionables, que se encuentran contempladas en el artículo 65 de la Ley de Yajalón. ¿Cuáles? La primera, un abuso del procedimiento administrativo. La segunda, una clara campaña de desinformación. Aquí la posición de dominio es configurada por un abuso exclusorio, en el cual hay un desplazamiento de generic del mercado y apoderamiento del mismo. Finalmente, cabe preguntarnos, ¿se generan efectos positivos que permitan exculpar las conductas realizadas por GABAT? La respuesta, magistrados, es descartar rotundamente el eximente del artículo 64 de la ley, pues cometidas las dos conductas se generan efectos del todo perniciosos para la competencia y también para sus consumidores, no produciendo eficiencias que puedan contrarrestarlos. Por último, en cuanto al segundo ilícito imputado, la celebración del acuerdo entre GABAT y Laboratorio Yagafarma, mediante el cual este último se compromete a no comercializar, repito, magistrados, a no comercializar ni producir ningún medicamento que contenga molécula adidivina, configurando un acuerdo de carácter colusorio, el cual ha sido reconocido de manera unánime por la jurisprudencia como la conducta más dañina de la libre competencia, desde la perspectiva de los fundamentos económicos. Violan, vulneran y niegan una de las condiciones esenciales del equilibrio competitivo en el mercado. Señores jueces, presenciamos una indiferencia por la contraparte, puesto que ella antepone sus propios intereses y objetivos por sobre la salud pública y bien común de la sociedad en su conjunto. Esto pues, la posición de dominio que ostenta GABAT en un mercado que se caracteriza por ser altamente concentrado, le permite realizar este tipo de conductas, las cuales le son sumamente rentables, ya que necesariamente obtiene beneficios de ella. O bien desgasta a un competidor que no ostenta dicha posición de dominancia, o logra que se imponga la medida cautelar solicitada, excluyendo a un agente del mercado y competidor. Es importante, magistrados, considerar el ambiente político y social que se está viviendo y que viven cada uno de los ciudadanos yajalonenses. La pandemia es un hecho público y notorio, como también los perjuicios que está conllevado, siendo fundamental velar por la competencia justa y el equilibrio y acceso equitativo a los productos. Por todo lo anterior, honorable tribunal, solicitamos que se aplique el petitorio que señalamos en pantalla y que hemos señalado a lo largo y comprobado a lo largo de todo este alegato. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, comisión. Llega la hora de los 5 minutos de conclusiones por parte del agente económico. Buenos días. Como ha sido Adelante. demostrado a lo largo de la presente audiencia, todos los argumentos dados por la autoridad investigadora, en su mayoría, fueron incorrectos. En primero, les queremos recordar algo que mencionó la autoridad investigadora en su DPR, que lo hizo de manera acertada. Las patentes permiten que los laboratorios innovadores recuperen sus gastos en investigación y desarrollo, así como que obtengan un rendimiento adicional por la inversión realizada. Lo más importante aquí es que el resultado promueve la eficiencia dinámica, generando nuevos y mejores productos a lo largo del tiempo. La patente AD+, como ya se ha dicho, generó y fue mucho más innovadora y por lo tanto se nos otorgó la patente. Una vez más, la autoridad investigadora no es la competente para resolver respecto de las patentes. Eso le corresponde al instituto. Pero bueno, continuemos. A lo largo de la audiencia se mostró, uno, que el mercado relevante definido por la autoridad investigadora fue incorrecto. Como mi compañero Diego bien dijo, tú puedes saciar tu sed con muchos líquidos, no necesariamente tiene que ser agua. Además,
quedó súper claro que las conductas que se le intentaron imputar a Gabat fueron completamente modificadas por la autoridad a su parecer. La autoridad siempre actuó en su derecho, uno, al iniciar el procedimiento administrativo, que una vez más la autoridad investigadora no es la competente para resolver al respecto, pero ya quedó claro que actuamos conforme a derecho, y dos, que la supuesta campaña de desinformación no fue ni supuesta, no fue campaña ni no fue de desinformación, simplemente, una vez más, nosotros nos preocupamos por la innovación en el mercado y por lo tanto siempre estamos dispuestos a fondear a investigadores para que puedan dar sus opiniones, pero una vez más son sus opiniones, no nuestras. Por otro lado, la autoridad investigadora fue completamente omisa en analizar las ganancias en eficiencias y eso es un requisito dispuesto por la ley. Las ganancias en eficiencia relevantes para nuestro caso son aquellas que están previstas en la letra A y E del artículo 64. La introducción de bienes o servicios nuevos, que como pueden ver sucedió, el AD+ es una innovación, y la combinación de activos que mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes o servicios. Entonces, por un lado, la supuesta práctica relativa que nos pretenden imputar es completamente absurda e incorrecta, y los elementos que tienen para probarla no la acreditan. Una vez más recordamos, la autoridad tiene la carga de la prueba, y en este caso no la probó. Y por el otro, respecto a la segunda conducta, que fue ilegal porque solamente nos podían imputar una, pretenden decir que celebramos un contrato entre competidores para desplazar indebidamente a la competencia, pero se les olvida lo que dice la ley. La ley establece que el contrato tiene que ser entre competidores, no potenciales, no personas que se puedan dedicar a lo mismo, pero que no sean competidores. Tienen que ser competidores. Y en el caso es claro que Yaja Pharma nunca entró al mercado, tan nunca entró al mercado que estaba en proceso de desarrollo. Y tan nunca entró al mercado que justo lo que buscamos con este acuerdo comercial fue regresarles los recursos que utilizaron para que pudieran desarrollar en otros ámbitos. Es decir, la autoridad investigadora cometió diversos errores a lo largo de su análisis. Y lo único que demuestra al final es que Gabat es libre de toda culpa. Muchas gracias tanto a la autoridad investigadora como al agente económico. Ahora vamos a pasar a unos minutos para que el jurado, representado por nuestros honorables jueces, puedan preguntarle tanto a la autoridad investigadora como al agente económico preguntas sobre el caso. No sé si quieran alzar su manita, honorables jueces, y mencionar a quién le quieren preguntar, si al equipo de la gente o a la autoridad investigadora. Yo tengo preguntas, si puedo partir, no sé si mis colegas están de acuerdo. Ok, parto con preguntas a la autoridad. Parte de la justificación de la definición del mercado relevante se refirió al criterio, al principio de sustituibilidad, y usaron como una de las justificaciones la misma molécula. ¿Es necesario que sea la misma molécula para que cumpla ese criterio? Esa es la primera pregunta respecto al mercado relevante. Tengo una segunda. Muchas gracias por su pregunta, magistrado. En este caso sí, es fundamental el hecho de que contengan la misma composición, que en este caso es la misma molécula fundamental adeliribina, dado que esa es la molécula que trata la anosmia. Muchas gracias. Honorable tribunal, me gustaría complementar la respuesta de mi colega. En el informe económico, en la página 12, ellos señalan que se han implementado como políticas públicas la obligatoriedad de prescribir por principio activo en el sector público de salud. Entonces, por esta razón, también nosotros decidimos de hacerlo por el principio activo de la molécula adeliribina. Ok, pero mi pregunta no es por la definición de mercado relevante, mi pregunta es si se requiere del mismo principio activo para el criterio de definir el mercado relevante por sustituibilidad. Claro, muchas gracias por su pregunta. Como mencioné anteriormente, dado que ese es como el criterio
por lo que son sustituibles, dado que contienen la misma molécula, por lo cual tienen la misma composición. Entonces, eso hace que estos sean sustituibles, lo que conlleva a esta delimitación del mercado relevante. Muchas gracias. Perdón, Si me permite... ¿hay algún otro medicamento? Ya voy a la segunda pregunta, esta es la continuación de la primera. ¿Hay algún otro medicamento o principio activo en el mercado que ayude a la, se me fue la palabra, a la anomia o anosmia? ¿Cómo se? No No me existe acuerdo la palabra. ningún dato acerca de otro medicamento que ayude a eso. Muchas Ok, gracias. la segunda pregunta respecto al mercado relevante ¿es posible que sean dos mercados relevantes? Es decir, uno respecto de los efectos del COVID o los medicamentos útiles para combatir los efectos a largo plazo del COVID, y otro mercado relevante respecto de, de la comercialización de antivirales para combatir la influenza. ¿Es posible que existan esos dos mercados relevantes? Y si la respuesta es sí, ¿qué tan importante es cada uno de esos consumidores dentro de las compras o de las ventas de los clientes del demandado? Disculpa, muchas gracias por la pregunta, pero ¿me podría como repetir un poco como hacia dónde va dirigida la pregunta? Como sobre... La pregunta ¿es posible que existan dos la empresa demandada vende este medicamento con dos fines: para combatir la influenza y para combatir los efectos a largo plazo del COVID? Entonces mi pregunta ¿puede entonces ser dos mercados relevantes? Y si es así, ¿qué tan importante es cada uno de estos mercados para la empresa demandada? Muchas gracias por tu pregunta. Creemos que sí, puede haber dos tipos de mercado relevante, uno que sea específicamente para tratar la influenza, que en este caso pueden entrar todos los demás moléculas, vacunas, etcétera, y este otro mercado relevante que se especializa básicamente en esta molécula que trata estos síntomas del COVID-19. Ahora, la relevancia que pueda tener para las distintas empresas va a depender de la producción que tenga en productos para distintos mercados. Ok. Perdón a mis colegas, me quedan dos preguntas muy breves. Para Osman, esta pregunta es dirigida para ti. Uno de tus compañeros presentó una correlación perfecta de -1 de las participaciones de mercado. Mi pregunta no es si el mercado relevante está bien definido. Mi pregunta es la siguiente. En ese gráfico está presentado un mercado relevante en que hay dos competidores. ¿Es informativa esa correlación de -1 entre las participaciones de mercado si solo son dos competidores? ¿No es tautológico el gráfico? Muchas gracias por su pregunta. En este caso, claro, puede ser que en este sentido pueda que sea como redundante en ese sentido, pero es para recalcar que solamente existen esos dos competidores y que dado que aumenta la participación de mercado de Gabat, que tiene la posición de dominio, claramente va a tender a disminuir la posición de mercado de Generic Health. Muchas gracias. Ok. Para el grupo del agente económico, dos preguntas muy breves. Parte importante de su defensa es que el mercado relevante está mal definido, y efectivamente puede ser que las ventas de este medicamento participen en otro mercado relevante, como le hacía la pregunta a la autoridad. La pregunta es, ¿puede ser que este sea un mercado, el de los antivirales, que es el que ustedes definen para la influenza, puede ser que sea un mercado diferenciado? En este caso, ¿cómo calcularían la elasticidad respecto de otros competidores que con moléculas distintas ofrecen un tratamiento similar o una funcionalidad similar? Esta es una pregunta difícil. Sí, bueno, muchas gracias. O sea, primeramente, en un mercado relevante siempre tenemos que considerar todos los bienes que sean sustitutos. Si la deliribina ha sido clasificada bajo el ATC J05H, debemos irnos específicamente a qué considera este ATC, que es justamente inhibidores de la neuraminidasa. La información pública, obtenida de autoridades sanitarias de diferentes países, se desprende que la neuraminidasa es una proteína que entra a las células, por así decirlo, de una persona, las separan y permiten que el virus de la influenza tipo A y B se aloje en las células, por lo tanto, la persona se enferma. Si el ATC busca inhibir la neuraminidasa
que es la proteína encargada de propagar el virus de la influenza o permitir que ésta se aloje en una persona. Entonces, todo medicamento que busque inhibir la influenza debe ser considerado parte del mercado relevante. Esto es Diego, importante porque perdón, mi pregunta no es por la funcionalidad, mi pregunta es por la elasticidad de la demanda. sí, correcto. La pregunta, voy a explicar hacia dónde va la pregunta. Si es que efectivamente los productos son sustitutos, si uno de los eventuales competidores baja su precio y a ti te afecta, eso implica que tú participas de los dos mercados relevantes. Entonces yo quiero preguntarle, es una pregunta metodológica, si podrían calcular esa elasticidad de la demanda respecto a de los posibles sustitutos en el mercado de los antivirales de la influenza. Sí, claro, yo para ahondar un poquito en esto, justamente uno de nuestros argumentos en relación con lo que dice la autoridad investigadora es que es complicado probar esta elasticidad cruzada, ¿no? O sea, la autoridad trató de probar la elasticidad cruzada teniendo como base estos dos medicamentos, o sea, solamente, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando de decir es que hay muchos medicamentos con base en su funcionalidad que pueden servir como sustitutos. Es verdad, puede llegar a ser muy complicado, ¿no? O sea, medir esta elasticidad, pero justamente por el hecho de que es muy complicado medir la elasticidad precio cruzada de tantos sustitutos que ya vimos que hay demasiadas sustancias activas que podrían actuar de la misma manera. Entonces, justamente aquí digamos, se desmorona un poco esta prueba de la autoridad de la elasticidad cruzada y nosotros recalcamos que se necesitan estas pruebas. Ok, ahora, última pregunta. Ustedes dijeron que hay que demostrar la eficiencia y después en el cierre dijeron que las eficiencias están relacionadas con la introducción de un nuevo producto. Esa fue una frase que incluyeron solo en el cierre. Mi pregunta es, ¿hay alguna eficiencia que ustedes vean, puede ser que la respuesta sea no, que ustedes vean respecto en particular de las conductas que se imputan? No del ingreso de un nuevo medicamento, sino que, por ejemplo, del acuerdo en la práctica absoluta que se imputa. ¿Hay una eventual eficiencia respecto a eso? Muy breve, por favor. Sí, claro. Bueno, primero, por parte del acuerdo, la eficiencia claramente está en el hecho de que Gabat dio dinero para poder subsanar este gasto que hizo Yaja Pharma en investigación y desarrollo. Esto pues claramente ayuda, ¿no? a todo el mercado en general para poder promover la investigación y desarrollo. Entonces, pues eso es claramente eficiencia. Y por otro lado, los artículos académicos puede que sí hayan sido erróneos en cuanto a lo que los doctores dijeron, pero la conducta de financiar artículos académicos es eficiencia en sí, porque estamos ayudando a que la población conozca, ¿no? de estos medicamentos y que esté más informada. Claramente pueden haber errores, pero eso no significa que no sea eficiente, o sea, que no ayude al mercado en general y a los consumidores. De igual manera, Okay, complementando muchas gracias. esta parte Sí, igual voy a ahondar un poco acerca de las ganancias en eficiencia. También consideramos que la publicación de los artículos médicos abona ganancias en eficiencia por el tema de la transparencia en los mercados. La transparencia ha sido definida por la Comisión Federal de Competencia de México como esta disponibilidad de información que existe en los mercados, que le permite, sobre todo al consumidor, tomar mejores decisiones, también facilita la permanencia o el ingreso en los mercados. Y en este caso, la ganancia se manifiesta en el sentido de que los artículos médicos decían que ADE Plus puede curar la anosmia y ya va a depender del grado de concentración de adeliribina para saber qué tanto va a beneficiar al consumidor. Ok, Entonces, en ese sentido, gracias. dado que no son... quiero, sí, ok. Sí, perdón, ok. no quiero acaparar el tiempo. Los otros jueces pueden querer también hacer preguntas. Perdón por lo largo del cuestionario. Muchas gracias, honorable juez.
¿Los otros jueces quisieran preguntar a los dos equipos? Sí, Adelante. buenos días, soy Giovanni Tapi. Para la autoridad investigadora, tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la imputación de prácticas monopólicas absolutas o colusión. En esta audiencia, pues no está presente Yaja Pharma. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se le está imputando en colusión? Debe de haber dos o más personas, en este caso son dos personas, ¿por qué se le está nada más imputando a uno y no a las dos? Y si eso no los dejaría en estado de indefensión a Yaja Pharma. ¿Y cómo se le puede imputar una colusión a una empresa por colusión, pero nada más a una y no a dos? Esa es la primera pregunta. Muchas gracias, magistrado. Nosotros solamente imputamos la conducta de Yaja Pharma por un tema procesal, por una economía procesal en cuanto al proceso y en realidad como autoridad investigadora podemos iniciar otro procedimiento en contra de esta agente imputada. Gracias. La siguiente pregunta, que tiene que ver con el abuso de dominancia en la definición de mercado relevante. Ustedes están partiendo de que el mercado relevante es bastante estrecho, donde el denunciado tiene poder sustancial de mercado por haber sido el monopolio. Y presentan información estadística, elasticidad, todo eso. Mi pregunta sería, ¿cuál es en esta situación, si se estarían enfrentando a un problema de la falacia del celofán? Disculpe, magistrado, muchas gracias por su pregunta. ¿Me podría como repetir o reformular la pregunta, por favor? Reformular. Ustedes dicen que el denunciado tiene poder sustancial de mercado, que era un monopolio por haber sido, haber tenido la patente, se termina la patente y el mercado se abre. A la hora de analizar precios, elasticidades, todo eso, pregunta es, ¿en qué medida este caso, o ese tipo de análisis tendría el problema de la falacia del celofán? ¿O estaría sujeto a esa crítica? Adelante, participantes. Gracias por tu pregunta. En este caso, básicamente, como es un mercado bastante agotado, como dijo usted mismo, básicamente aquí lo que es que este mercado, al ser como muy reciente, dado que el COVID-19 es el que produce este síntoma de la anosmia, no se debería caer como en este tipo de falacia, dado que la sustituibilidad entre estos medicamentos, claro, ya es evidenciable, y además, como la bilirrubina que provoca, o sea, que cura la anosmia, que es provocada por el COVID-19, hace que este mercado sea con pocos sustitutos, porque está el mercado recién creciendo, básicamente. Gracias. Y tendría otras dos preguntas para los agentes. La primera pregunta, que tiene que ver con las eficiencias mencionadas. La primera sobre la innovación y el pago a Yaja Pharma. ¿Por qué consideran, en términos legales, que ese puede ser un argumento cuando la ley establece que las prácticas monopólicas absolutas o colusión no aceptan eficiencia? ¿Por qué lo argumentan? Sí, muchas gracias. Es que nosotros, en realidad, como no consideramos que se actualice la característica de competidores entre Yaja Pharma y Gabat, consideramos que esta posible conducta sería un elemento adicional a la práctica monopólica relativa que nos buscan imputar, que es la señalada en la fracción 12ª,
que tal cual indica que la acción de uno o varios agentes económicos cuyo objeto o efecto directo o indirecto es incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda. Si nos vamos a que supuestamente contratamos con un supuesto competidor que en realidad no lo es, este argumento debería ser utilizado más bien en cuanto a una práctica monopólica relativa. Específicamente en esta fracción, supuestamente la autoridad con lo que la autoridad dice que contiene este contrato, se buscaría obstaculizar el proceso productivo de Yaha Pharma. Es entonces que nosotros decimos, esta conducta no cumple con los 4 requisitos de una práctica monopólica relativa. En específico, sobre ganancias en eficiencia, el artículo, si no me equivoco, 64 de la ley, regula o contempla los supuestos de una ganancia en eficiencia. En este apartado, nosotros consideramos que el inciso A y el inciso E aplican al caso en concreto. El inciso A considera la introducción de bienes o servicios nuevos. Hablando específicamente sobre el acuerdo entre Yaha Pharma y Gabat, nosotros les estamos, digamos, regresando todos los insumos que gastaron o los que invirtieron para poder producir un medicamento que probablemente podría violar nuestra patente sobre AD+. Hecho que sí sucedió respecto a Generic Health. Es entonces que les pagamos para que desarrollen un nuevo medicamento, porque también nosotros conocemos el mercado y sabemos que innovación y desarrollo en el sector farmacéutico implica un amplio insumo o una amplia inversión, mejor dicho, de recursos, tanto económicos como humanos. Es por eso que surge la necesidad o la naturaleza o racionalidad de una patente respecto a medicamentos innovadores. Respecto a, aterrizándolo en el caso en concreto, pues específicamente en este contrato nosotros buscamos que ellos tengan los recursos para innovar en un nuevo medicamento. Pero en realidad el argumento que buscábamos desarrollar era respecto a nuestro medicamento, o sea, por ejemplo, a AD+, señalando que AD+ tiene una patente porque es un nuevo medicamento protegido conforme al inciso A del artículo 64. Y respecto al inciso E, que señala la combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que mejoren la calidad o amplíen los atributos del bien. En el caso en concreto, AD+ tiene los activos adeliribina y citina. Entonces estamos combinando 2 activos. Esto nos da un resultado que es mejorar la calidad del bien, que el bien es el bien anterior, que es la medicina sin citina, que produce un efecto secundario. Estamos mejorando la calidad al eliminar el efecto secundario. Con esto demostramos que hay una innovación en nuestro medicamento y por lo tanto tiene mucho sentido que el instituto, que el IPI, el Instituto de Protección a la Propiedad Industrial, efectivamente nos haya otorgado una patente sobre un medicamento innovador. Ya no es la última pregunta. Sobre el mercado relevante, ustedes parten de que tendría que ser una definición a nivel ATC3, que incluye influenza tipo A, tipo B y las secuelas del COVID. Pero generalmente a ese nivel, como ya lo mencionaron, incluye varias sustancias activas. Y en ocasiones, sí vale la pena hacer un análisis mucho más exhaustivo. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿qué información se cuenta para decir que todas las sustancias activas del mercado que están proponiendo tienen la misma eficacia para influencia tipo A, tipo B y las secuelas del COVID o presentan diferencias entre las sustancias activas? Sí, claro, muchas gracias. Para combatir cada una de ellas. Ay, perdón. En concretos, 1 minuto para responder a la pregunta. Ok, lo voy a intentar hacer muy acortado porque tengo tiempo contado, pero la neuraminidasa, tal cual, en información pública de autoridades sanitarias, señala que busca propagar el virus de la influenza tipo A y B. No uno, no otro, sino los 2 juntos. En ese sentido, en nuestro escrito de contestación al DPR, nosotros efectivamente excluimos todos los medicamentos que van únicamente contra influenza tipo A o únicamente contra influenza tipo B, sino que efectivamente buscamos que nuestro mercado se limitara a
inhibir la neuraminidasa que propaga la influenza tipo A y tipo B, juntas, no separadas. O sea, sí delimitamos nuestro mercado excluyendo todos las sustancias activas que no fueran específicamente contra la neuraminidasa. Por eso nosotros consideramos que el mercado está definido de manera correcta. No incluimos ni más ni menos elementos, sino todos aquellos que buscan combatir la influenza tipo A y tipo B propagada por la neuraminidasa, que es justamente lo que se busca inhibir en el ATC J05AH. Perfecto. Muchas gracias a ambos equipos por responder en esta deliberación. También no sé si sea posible hacer algunas preguntas. Perdón, yo también tengo algunas. Tiene 3 minutos, juez, porque ya va a acabar para terminar Sí, de sí, yo capacitar sé, el pero equipo y digo, pasar a la siguiente. creo que me gustaría hacer una Adelante, pregunta adelante. primero a la autoridad investigadora y de manera muy sencilla preguntarles qué sucedería cuando en el supuesto ustedes imputan y dicen está abusando de un derecho al momento de presentar acciones legales en contra de la otra empresa, ¿no? ¿Qué sucedería en caso de que el juicio sea favorable para el agente económico imputado? Sería un resultado contradictorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se manejaría esa situación legalmente en la situación donde, pues, a lo mejor la autoridad investigadora está diciendo que este juicio no tiene fundamentos o es un ejercicio abusivo? Pero ¿qué sucede si después se resuelve que en efecto sí era correcto por la autoridad competente en materia ya sea de propiedad intelectual o industrial? Agradezco su pregunta, señor juez. Voy a, en honor al tiempo también, tratar de ser bastante preciso. La verdad es que el carácter abusivo de la interposición de las acciones judiciales, en este caso, se corrobora más que con el resultado mismo, con el hecho de que estén dirigidas a excluir del mercado el Adovit, que es la versión genérica de la Adelina. Y lo esquematizo de forma muy sencilla. Si es que Generic hubiera sacado al mercado un medicamento hipotético, supongamos el Adovit Plus, entonces la interposición de acciones judiciales en contra del Adovit Plus, protegiendo los derechos del AD Plus, no tendría ningún tipo de problema. El tema es que se dirigen contra la versión genérica de la Adelina, y sobre la Adelina no se tiene ninguna patente. Muchas gracias por su pregunta. Ok, y rápido para el agente económico. Menciona en su defensa un poco de la práctica monopólica absoluta el hecho de que no se actualiza porque no son competidores. Sin embargo, no son competidores en virtud del acuerdo. Es decir, el acuerdo fue precisamente el que los hizo no competidores y por tanto el acuerdo tiene como objeto restringir la no competencia. Curiosamente, digo, no mencionan el tema de los competidores potenciales, se escudan un poco en el tema del derecho administrador sancionador sin entrar mucho al análisis respecto al mismo. Entonces, me gustaría saber, digo, cuál es su postura respecto al tema de los competidores potenciales, sobre todo considerando que si no se asimila ese concepto, como se ha considerado en múltiples jurisdicciones en todo el mundo, pues varias prácticas monopólicas absolutas como el tema de segmentación de mercado o abstención de licitaciones, pues no tendría ningún sentido. Entonces, nada más me gustaría brevemente su opinión respecto al tema de los competidores potenciales, porque claramente aquí Yaja Pharma era un competidor potencial o iba en camino a competirles. Entonces, podía perfectamente competir con eso y fue en virtud del acuerdo, lo mencionó Diego, de hecho, dice, en el sentido de decir, pues no eran, es un competidor que en realidad no lo es, pues sí, no lo fue en virtud del acuerdo. Entonces, me gustaría nada más saber su opinión respecto a este punto. Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Ay, perdón, no sé a quién interrumpí. Nosotros nos basamos principalmente en el derecho mexicano y pues aun cuando en muchas jurisdicciones pueda haber distintas opiniones, creemos que la opinión correcta es aquella que se sustenta por el derecho mexicano. En el derecho mexicano, el derecho administrativo sancionador se rige bajo los mismos principios del derecho penal. Y por lo tanto, para que se te pueda imputar una conducta de este tipo, pues tiene que cumplir con todos los elementos. Y, o sea, si leemos con mucha atención lo que establece el artículo, no habla sobre competidores potenciales, habla sobre competidores. Y honestamente, no creo que esté completamente de acuerdo o sea, en lo que dice respecto a que por el acuerdo no hubo, o sea, no hubo perdón, me trabé, pero
Al final, lo que el acuerdo hizo fue simplemente regresarle su inversión para que siga innovando y probablemente después competir y para que no incumpliera con nuestra patente. Pero siempre y cuando estuviera dentro del ámbito de la patente, podía seguir siendo un competidor potencial. Y solamente también respecto a la pregunta que le hizo al otro equipo, a mí me gustaría decir que finalmente si hubiéramos nosotros ganado en el procedimiento administrativo, yo creo que lo que hubiera sucedido es que hubiéramos tenido muchísimos más elementos en el amparo. Vale, Sí, muchas gracias. Ay, perdón, complementando un poco justamente con la respuesta de la autoridad investigadora, ellos dicen que el procedimiento administrativo lo iniciamos en contra de un medicamento del cual ya no tenemos patente, pero pues es evidente que ignoran el contenido del expediente, ya que en el procedimiento administrativo se inició por una probable violación a la patente AD+, y esto no lo decimos nosotros, obra en el expediente, e inclusive en el párrafo primero del oficio de fecha 4 de enero de 2021, emitido por el IPI, específicamente se demuestra que el procedimiento administrativo fue por una probable infracción a nuestra patente de AD+, no de una patente vencida de adelina, no de una patente vencida de adeliribina. Fue específicamente sobre la patente AD+. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a los participantes, al honorable jurado que estuvo aquí, conformado por el juez Víctor Meyer, Giovanni Tapia y Jorge Fantuccini. Competidores, ambos equipos lo hicieron bien. Les deseo todo el éxito en la siguiente ronda. Y ahora los jueces van a pasar a la etapa de deliberar sin ustedes, por lo que les pido que salgan de la sesión y pronto les vamos a comunicar los resultados de esta audiencia, ¿ok? Muchas gracias a todos ustedes.